con su Santo Espíritu a nuestro hermano William Soto Santiago. Le ponga en su corazón y en sus labios todo el mensaje, toda palabra que cada uno de nosotros necesitamos y que entendamos por medio de la revelación del Espíritu Santo todo este mensaje que hemos de escuchar en esta mañana y nos confirme más en la fe de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y todos los que están a través del satélite, y los que están también a través de internet. Que las bendiciones del Dios eterno sean sobre todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión, leemos en Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se les dê ornamento por cinza, óleo de gozo en lugar de luto, óleo de gozo por tristeza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, manto de alegria por espírito angustiado, y serán llamados árboles de justicia, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantío de Jehová, plantação do Senhor, para gloria suya. para que ele seja glorificado. Reedificarán las ruinas antiguas E edificarão os lugares antigamente assolados, y levantarán los asolamientos primeros, e restaurarão os diantes destruídos, y restaurarán las ciudades arruinadas, e restaurarão as cidades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. os escombros de muitas gerações. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ministros de nosso Deus,
comeréis las riquezas de las naciones, comereis das riquezas das nações, y con su gloria seréis sublimes. e na sua glória vos gloriareis. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, Por vossa dupla vergonha e afronta, os alabarán en sus heredades, exultarão pela sua parte, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, pelo que na sua terra possuirão o dobro, y tendrán perpetuo gozo. e terão perpétua alegria. Porque yo Jehová soy amante del derecho, Porque eu, o Senhor, amo o direito, aborrecedor del latrocinio, aborreço o latrocínio para holocausto. para o holocausto. Aborrezco el latrocinio para holocausto. Aborreço o latrocínio para o holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, Portanto, afirmarei em verdade a sua obra, y haré con ellos pacto perpetuo. e farei com eles um pacto perpétuo. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe con su nossas palabra almas com sua y nos palavra, permita entenderla. nos permita entendê-la. Este es un pasaje mesiánico Esta é uma passagem messiânica en donde son mostradas em que são mostradas la primera y la segunda venida del Mesías a primeira e a segunda vinda do Messias, y la obra que estaría haciendo. que estaria fazendo. La obra del Mesías profetizada. A obra do Messias profetizada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode se sentar aqui no grande Deus, Siendo que lo más importante como acontecimiento en el planeta Tierra sendo que o mais importante como acontecimento es la venida del Mesías, é a vinda del ungido, del Cristo, do Cristo, y su venida e sua vinda tiene dos partes. tem duas partes. En la primera parte, Na primeira parte, Él viene ele vem para cumplir para cumprir una obra uma obra divina, la cual le es encomendada. a qual é encomendada. Encontramos en Isaías capítulo 53, Encontramos em Isaías capítulo 53, verso 10. versículo 10. Todo este capítulo es un pasaje mesiánico Todo esse capítulo é uma passagem messiânica en donde presenta al Mesías em que apresenta o Messias como siervo como servo del Señor, do Senhor, que tiene que ser sacrificado que tem que ser sacrificado en lugar no lugar del pueblo hebreo do povo hebreu y de todo ser humano, e de todo ser humano, para poder para poder el ser humano o ser humano ser libre de su pecado. ser livre do seu pecado. Aquí en el mismo capítulo 53 de Isaías Aqui no mesmo capítulo 53 de Isaías, nos dice, nos diz, verso 3 en adelante, despreciado y desechado entre los hombres, versículo 3 em diante, é desprezado e o mais indigno entre os homens, varón de dolores, homem de dores, experimentado en quebranto, experimentado os trabalhos, y como que escondimos de él el rostro. e como um de quem os homens escondiam o rosto, Fue menospreciado y no lo estimamos. era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades y sufrió nuestros dolores. e as nossas dores levou sobre si, Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas él, Mas ele herido fue por nuestras rebeliones, foi ferido pelas
molido por nuestros pecados. e moído pelas nossas iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, y por su llaga fuimos nosotros e curados. pelas suas pisaduras fomos sanados. Para poder el ser humano Para o ser humano tener paz poder ter para paz con Dios, para com Deus, tuvo que el Mesías, o Messias, el cual está profetizado aquí, que está profetizado aqui, llevar el castigo de nuestra paz teve que levar o castigo da nossa y paz morir e morrer como el sacrificio como o sacrifício de expiación da expiação por nuestros pecados, por nossos pecados, para poder ser perdonados, para poder ser limpiados de todo pecado limpos de todo y ser reconciliados e ser reconciliados con Dios y tener paz e ter para con Dios. para com Deus. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada cual se apartó por su camino, cada se desviava pelo seu caminho. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. El pecado de todo ser humano O pecado de todos fue cargado foi carregado en el Mesías príncipe, no Messias príncipe, el cual en su primera venida, o qual em sua primeira vinda, que es la primera etapa o parte que é a primeira de su etapa venida, ou parte da sua vida, tiene que morir, tem que morrer angustiado él angustiado y afligido. e aflito. No abrió su boca, Não abriu a como boca, cordero fue llevado al matadero, como um cordeiro foi levado ao matadouro, y como oveja delante de sus trasquiladores. e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Enmudeció ele não abriu a boca. y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Da opressão e do juízo foi tirado. Y su generación, ¿quién la contará? E quem contará o tempo da sua vida? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Puseram a sua sepultura com os ímpios, Mas con los ricos fue en su muerte. mas com o rico foi em sua morte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ainda que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, sujetándole a padecimiento. fazendo-o enfermar. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Quando puser a sua vida por expiação do pecado, aquí nos muestra que el Mesías príncipe, nos mostra que o Messias príncipe, en su venida, em sua vida, pondría su vida daria sua en vida expiación por expiação por el pecado. do pecado. O sea que moriría Ou seja, ele como el sacrificio como o de expiación por el pecado, expiação pelo pecado, como el día 10 del mes, como el día 10 como o dia 10 del séptimo mes do sétimo de cada mês año, de cada ano, moría morria un macho cabrío, bode, el cual o qual venía a ser viria a ser la expiación a expiação por el pecado pelo pecado del pueblo, do povo, para el pueblo quedar perdonado para o povo ficar perdoado y ser reconciliado con e Dios, ser reconciliado com Deus, y por consiguiente e consequentemente tener la paz de Dios. ter a paz de Deus. Y así quedaba confirmado E assim ficava confirmado dentro del pacto dentro do pacto que Dios tenía con el que pueblo Deus hebreo. tinha com o povo hebreu. Verá linaje, Verá a sua posteridade, vivirá por largos días, prolongará os dias, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verá Verá ese linaje de Dios essa posteridade, essa linhagem de Deus que viene que vem,
por medio del segundo Adán, que es Jesucristo. Por lo tanto, Él va a ver Portanto, ele verá los miembros de su iglesia, os membros da sua igreja, que son los hijos que são os e hijas de Dios, filhos de Deus, que son que são linaje de Dios. linhagem de Deus. Cuando se habla Quando se fala de ser el linaje de Dios, de ser a linhagem de Deus, se habla de ser descendiente de Dios, fala-se de ser descendente como un hijo o una hija de ou Dios. uma filha de Deus. Verá, dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Por tanto, todo el programa divino, Portanto, todo o programa divino, Él lo llevará a cabo. ele o realizará. Será prosperada Será toda esa obra toda essa que Él estará haciendo. que ele estará fazendo. Porque esa es la obra Porque essa del é a Mesías obra do Messias profetizada, profetizada que será prosperada. que será prosperada. Será llevada a cabo Será levada por el Mesías pelo príncipe. Messias príncipe. Verá el fruto de la aflicción de su alma Verá o fruto da aflição da sua alma y quedará satisfecho. e ficará satisfeito. Yo soy un fruto Eu sou de la aflicción da aflição del alma da alma del Mesías. do Messias. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes. Cada de vocês, Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos y llevará las iniquidades de ellos. e levará as iniquidades deles. El único que puede llevar nuestras iniquidades O único que pode levar as nossas iniquidades es el Mesías príncipe, é o Messias príncipe, profetizado profetizado para hacer la obra para fazer de redención y poder quitar nuestros pecados poder tirar os nossos y llevar nuestros pecados lejos. e levar os nossos pecados para longe. Por tanto, yo le daré parte con los grandes Portanto, eu lhe darei parte com os grandes y con los fuertes repartirá despojos, e com os poderosos repartirá ele despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte porquanto derramou a sua vida até a morte, y fue contado con los pecadores, foi contado com os transgressores, habiendo él llevado el pecado de muchos havendo ele levado o pecado de muitos y orado por los transgresores. e orado pelos transgressores. Todo esto se cumplió Tudo isso se cumpriu en Jesucristo, em Jesus. estando en la cruz del Calvario. Estando na cruz do Calvário, Ya él tenía ele já los pecados os pecados del ser humano. do ser humano. En el huerto de Getsemaní, No jardim, cuando estaba orando, quando estava orando, él se rindió a la voluntad de Dios se rendeu à vontade de Deus para hacer la obra para fazer a obra de Dios de Deus que el Mesías príncipe que o Messias príncipe llevaría a cabo. realizaria. Y por cuanto él E por quanto era ele el era Mesías príncipe prometido para aquel tiempo, príncipe prometido para aquele se rindió a la voluntad de Dios rendeu-se à vontade para hacer la obra para fazer a obra del Mesías prometida prometido para aquel tiempo. para aquele tempo. En el huerto del Getsemaní No jardim do Getsemane, tomó nuestros pecados tomou os nossos pecados y cuando lo tomaron preso, e quando o levaram preso, ya llevaba nuestros pecados já levava os nossos y por pecados eso e por isso vino a ser inmortal veio a ser a causa de nuestros causa pecados. dos nossos pecados. Porque la paga del pecado Porque o salário do es pecado muerte. é a morte. La única forma en que él podía morir A única forma em que ele podia era morrer teniendo pecado era ter y de sí pecado. mismo E de no si tenía. mesmo ele não tinha. Tomó nuestros pecados Tomou os nossos pecados. y entonces se hizo pecado Se fez pecado por nosotros por nós para morir para morrer en nuestro lugar. no nosso lugar. En la cruz del Calvario, Na cruz do Calvário,
Él estaba muriendo ele estava morrendo como pecador, como pecador, porque tenía nuestros pecados, porque tinha os nossos pecados. aunque de sí mismo no tenía pecado. Ainda que de si mesmo não tinha pecado. Luego Então, oró orou por todos aquellos hebreos, por todos judíos, os hebreus que habían pedido su muerte. que haviam pedido a sua morte. Y dijo, perdónalos, Padre, E disse, Pai, perdoa porque no saben lo que hacen. porque não sabem o que fazem. Y esto decía en Isaías, E isso dizia, y orado por los transgresores. e orado pelos transgressores. Todo eso lo cumplió Tudo isso, el Mesías o Messias en la primera parte o cumpriu na de su venida, parte da que es sua la vida, primera venida de Cristo. a primeira vinda de Cristo. Aun cuando él estaba en su ministerio terrenal, Mesmo quando ele estava em seu ministério terreno, él predicó. ele pregou Y en una ocasión e em uma ocasião llegó a la sinagoga chegou a de sinagoga Nazaret, de Nazaré, llegó a la ciudad donde se había criado chegou à cidade onde fora y criado, llegó a la sinagoga e chegou à sinagoga donde acostumbraba onde a acostumava asistir assistir todos los sábados todos os cuando sábados, estaba en la ciudad quando estava na cidade de Nazaret. de Nazaré. Dice en el capítulo 4 de San Lucas, versos 14 en adelante, Diz no capítulo 4 de São Lucas, versículo 14 em diante. y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, y enseñaba en las sinagogas de e ellos, ensinava nas suas sinagogas, y era glorificado de e todos. por todos era louvado. Vino a Nazaret, donde se había criado, E chegando a Nazaré, onde fora criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, entrou num dia de sábado na sinagoga, conforme a su costumbre. segundo o seu costume. O sea, Ou seja, que el sábado que no sábado él estaba en la sinagoga, ele estava na sinagoga, cuando estaba en su ciudad. quando estava em Y sua si cidade. estaba en otra ciudad, E se estava em outra pues cidade, estaba en la sinagoga pues estava na de esa sinagoga otra ciudad. dessa outra cidade. Y se levantó a leer. E levantou-se para ler. Y también, E também, por lo que vemos, pelo que vemos, la costumbre de él o costume dele era leer era ler las escrituras as escrituras el día sábado, no dia sábado, y por eso es e por isso que iba a las sinagogas é que ia à sinagoga el día sábado no dia sábado y le daban para leer, e lhe davam para ler, y ahí él hablaba, e aí ele falava, predicaba. pregava. Y se le dio el libro del profeta Isaías. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, O Espírito do Senhor é sobre mim, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregonar libertad a los cautivos a apregoar liberdade aos cativos, y vista a los ciegos, a dar vista aos cegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pôr em liberdade os oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. a anunciar o ano aceitável do Senhor. Y enrollando el libro, E cerrando o livro, lo dio al ministro. e tornando a dar ao Y se sentó, assentou-se. y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos. Y comenzó a decirles: Então começou a dizer-lhes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Un hombre Um homem que toma
las Escrituras que pega as Escrituras, que hablan del Mesías que fala do Messias en su venida. em sua vida, Y luego que las lee, e depois de as ler, le dice al pueblo que allí estaba: diz ao povo que ali hoy estava, se ha cumplido esta Escritura. se cumpriu esta Escritura. O sea, les está diciendo: Ou seja, está dizendo a eles, esto que está aquí escrito isto que está escrito aqui se está cumpliendo se está cumprindo en mí. Le está diciendo a ellos. a eles. O sea, les está diciendo: Ou seja, está dizendo, esta persona esta pessoa de la cual habla aquí la Escritura da qual a Escritura fala aqui, está aquí con ustedes. está aqui com você. Eso es lo que le está mostrando a ellos. Y lo que les estaba diciendo E o que eles estavam dizendo era la verdad. era a verdade. Ese era el hombre Esse era o homem que estaba cumpliendo que estava cumprindo la obra a obra que el Mesías haría que o Messias faria en su primera venida em sua primeira vida, como el siervo del Señor. como o servo do Senhor. Obra Obra que estaba profetizada que estava profetizada que el Mesías príncipe que o Messias príncipe haría faria en su venida. em sua vida. Hay otras escrituras Existem outras escrituras que hablan acerca que falam a respeito del Mesías príncipe do Messias príncipe y la obra que él haría e a obra que en ele su faria venida. em sua vida. Encontramos que bajo su ministerio Encontramos que debaixo do seu él tenía una obra para llevar a cabo. ele tinha uma obra para realizar. En Isaías decía, Em Isaías dizia, y en San Lucas donde él leyó, e em São Lucas, onde ele leu, decía: dizia, el Espíritu del Señor está sobre mí. o Espírito do Senhor está sobre mim. O sea, Ou seja, que él se identificó que ele se identificou como el ungido como o ungido por y con el Espíritu de Dios. pelo e com o Espírito de Deus. Y lo que significa E o que significa el Mesías o Messias es el ungido. é o ungido. ¿El ungido con qué? O ungido com o quê? Con el Espíritu Santo, Com o Espírito Santo, el cual está representado qual está representado en el aceite. no azeite. El aceite tipifica el Espíritu O Santo. Espírito Santo. Y ahora Jesús, E agora Jesus, ungido con el Espíritu Santo, ungido com o Espírito Santo, es é el Mesías, o Messias, el Cristo, o Cristo, el ungido. o ungido. Porque Cristo significa Porque Cristo significa ungido, ungido, Mesías. Messias. Y ahora E agora se ha identificado identificou como el Mesías, como o Messias, como el Cristo, como o Cristo, como el ungido. como o ungido. Y por cuanto el ungido E por quanto en su primera venida sua primeira vida estaría cumpliendo la obra estaria para la cual cumprindo a obra para a sería qual enviado, havia sido enviado, él lee las cosas que él estaría haciendo. ele lê as coisas que ele estaria fazendo. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Depois me ungiu para evangelizar os pobres. Por tanto, vendría predicando, Portanto, vinha pregando, evangelizando. evangelizando, Porque eso es lo que dice porque isso é o que diz Isaías, Isaías, capítulo 61. capítulo 61, Dice: diz: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. o Espírito do Senhor Jeová está sobre Por cuanto me ungió Jehová, mim, ungiu o Senhor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. enviou-me a pregar boas novas aos Fue enviado a predicar. foi enviado a pregar. Por lo tanto, sería un predicador. Portanto, seria um pregador. ¿A predicar qué? Buenas nuevas a los abatidos. Boas novas aos A vendar a los quebrantados de corazón. enviou-me a restaurar os contritos de coração, A publicar libertad a los cautivos. a proclamar liberdade aos cativos, Los cautivos os cativos en enfermedades,
em enfermidades o pecados, ou pecados cautivos cativos en el reino de las no tinieblas, reino das trevas, como estuvo el pueblo hebreo como o povo en Egipto esteve cautivo cativo por el faraón pelo y su faraó imperio, e seu império, a publicar libertad a los cautivos a publicar liberdade y a los presos apertura de la cárcel, e a abertura de prisão aos presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. a apregoar o ano aceitável do Senhor, O sea, ou seja, que su mensaje que a sua mensagem era era la predicación, a pregação, la proclama a del proclamação año de la buena da voluntad boa vontade del Señor, do Senhor, lo cual es el año que é o ano del jubileo do jubileu de Levítico capítulo 25, de Levítico capítulo 25, versos 8 al 13. versículos 8 ao 13. Luego, Depois, en San Lucas em São Lucas, se detuvo, deteve-se, no continuó leyendo. não continuou ¿Por qué? Porque hasta ahí porque até aí sería la obra seria a que él haría que ele faria en su primera venida, em sua primeira estando en carne humana. carne humana. Lo que a continuación dice es, O que diz na sequência y el día de venganza del Dios nuestro. e o dia de vingança do nosso Deus. ¿Por qué él no continuó leyendo? Por que ele não continuou lendo? Porque él sabía Porque ele sabia hasta dónde até onde él cumpliría ele cumpriria este pasaje bíblico de Isaías 61. bíblica de Isaías 61. En su primera venida, Em sua primeira él predica el año, proclama el año de la buena voluntad de Jehová. ele prega, proclama o ano aceitável do Senhor. Para su segunda venida Para sua segunda vinda será será la predicación, a pregação, la proclama a proclamação del día de venganza del Dios nuestro. do dia de vingança do nosso Deus. También dice a consolar a todos los enlutados. Também diz a consolar a todos os enlutados. Por lo tanto, Portanto, así assim como por medio de la obra como por meio da obra que estaba haciendo que estava fazendo Jesús, Jesus, fue identificado foi identificado como el Mesías príncipe, como o Messias príncipe, porque estaba haciendo exactamente porque estava fazendo lo que la profecía bíblica que a profecia decía dizia, que el Mesías que o Messias haría faria en su venida. em sua vida. Y ahora, ¿cómo vamos a conocer E agora, como vamos conhecer al Mesías, o Messias, al ungido, o ungido, con el Espíritu de Dios com o Espírito de Deus en el día postrero no último dia, por la obra pela obra que está profetizada que está profetizada en la Santa Escritura, na Sagrada Escritura, que estará haciendo que estará fazendo el Mesías o Messias en su venida em sua vida en el tiempo final? no tempo final. Eso es lo más importante. Isso é o mais importante. Jesús en su tiempo decía, Jesus, em seu tempo, dizia: yo no hago nada de mí mismo. Eu não faço nada de mim mesmo. O sea que las obras que estaban siendo hechas, Ou seja, as obras que estavam sendo feitas. él dice, Ele diz: el Padre que mora en mí, o Pai que mora em mim, él hace las obras. Ele é quem faz as obras. Él era el que estaba obrando, Ele era o que estava atuando. era Dios. Era Deus El que dio estas profecías o que deu estas a través de los profetas, através dos ahora estaba en Jesús, agora está cumpliendo esas profecías cumprindo essas profecias e identificando e identificando el hombre, o homem, el velo de carne, o véu de carne, donde estaba onde está Dios en Espíritu Santo, em Espírito, identificando al hombre identificando o homem ungido con el Espíritu Santo, com o Espírito, a través del cual Dios, qual Deus, por medio de su Espíritu, pelo seu Espírito, estaba cumpliendo estava cumprindo la obra a obra correspondiente correspondente a aquel tiempo. àquele tempo.
¿cómo vamos a conocer Como vamos conhecer al ungido prometido para el día postrero? o ungido prometido para o último dia? Estaremos identificándolo Estaremos identificando al ver ao ver las obras que están profetizadas as obras que estão profetizadas para ser realizadas para ser realizadas en el tiempo final no tempo final por el ungido pelo ungido de Dios, de Deus, en el cual no qual estará el Espíritu Santo, estará o el Espíritu de Dios, o Espírito y por consiguiente e consequentemente Dios a través Deus de ese através ungido desse ungido estará cumpliendo estará cumprindo todas las obras todas as obras que están prometidas que estão prometidas que el Mesías hará que o Messias en fará este tiempo final. neste tempo final. Y cuando veamos a un hombre E quando virmos homem a través del cual através do qual las obras as que están prometidas que el Mesías hará, que estão prometidas que o Messias fará y veamos que estarán siendo hechas a través de ese hombre, e virmos que estarão sendo feitas através desse homem, diremos, veremos en ese hombre nesse homem, está Dios, diremos en está Espíritu Santo, Espírito Santo cumpliendo las profecías mesiánicas correspondientes a este tiempo final. Por lo tanto, no es un hombre el que estará haciendo esas cosas. Es Dios a través de un hombre. Y la gloria la daremos e a glória nós daremos no al hombre, sino a Dios. Reconoceremos reconheceremos al ungido o ungido de Dios de Deus para el tiempo final, para o tempo final, al cual el pueblo hebreo ao qual o povo está esperando. está esperando. Entre las obras que estará haciendo, Dentre as obras que estarão fazendo, una es uma é recoger recolher a todas las ovejas todas as ovelhas del pueblo hebreo, do povo hebreu, así como en su primera venida, assim como em sua primeira vinda. él vino como el buen pastor, Ele veio como um bom pastor, llamando a las ovejas, chamando as ovelhas, y luego el Espíritu Santo e depois o ha Espírito estado llamando em Espírito sus Santo ovejas chamava y as colocándolas ovelhas en su redil, colocándolas en su iglesia, em sua igreja, para el tiempo final. para o tempo final. Él estará llamando Ele estará chamando las últimas ovejas as últimas ovelhas que serán colocadas en el redil del Señor, que serão colocadas no aprisco do o Senhor, sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Esa es una obra Essa é uma obra de Dios de Deus, por medio de su Espíritu pelo Santo, seu Espírito Santo, la cual a qual encontramos encontramos que ha estado haciendo que desde los apóstoles tem fazido a través de las diferentes edades, desde os apóstolos y para este tiempo final para este tempo final, la estará haciendo a estar a través del ungido através do que él tendrá que ele terá en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, así como tuvo a cada ungido mensajero de cada edad. como teve cada ungido mensageiro Estaban ungidos con el Espíritu Santo ungidos com o Espírito para Dios hacer la obra para Deus fazer correspondiente a cada edad, correspondente a cada la obra a obra que sería hecha que seria feita por el mensajero de cada edad, pelo mensageiro, lo cual no sería una obra humana, que não seria sino la obra de Dios mas a obra por medio de su Espíritu, porém o seu Espírito a través de un hombre através de um homem en cada edad. em cada era, Para este tiempo final, para este tempo final, luego que se complete depois que se complete la iglesia del Señor a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, Él llamará ele chamará las ovejas as ovelhas del pueblo hebreo. do povo hebreu. Ahora, Agora, recuerden que Cristo dijo a sus discípulos, lembre-se que Cristo disse aos seus
yo he sido enviado eu fui enviado a las ovejas às ovelhas perdidas perdidas de Israel. de Israel. Y mandó a sus discípulos E mandou os seus discípulos a las ovejas às ovelhas perdidas perdidas de Israel. de Israel. Tenemos a Israel Temos Israel como un pueblo como um povo escogido por Dios. escolhido por Deus. Israel, Israel, en cuanto a su reino, quanto ao seu reino, el cual era uno solo, que era um só, cuando ya David quando Davi fue aceptado foi aceito por las 10 tribus del norte, pelas 10 tribos do norte, David comenzó con 2 tribus nada más, Davi começou com apenas 2 tribos, pero ya estaba ungido mas já estava ungido por Dios por Deus cuando Samuel quando lo Samuel ungió con el aceite o ungiu com o y aceite, solamente era un jovencito. e era apenas um jovem, Pero luego, mas então, cuando ya tenía más edad, quando já tinha mais idade, fue ungido por el sumo sacerdote foi ungido pelo sumo sacerdote como rey como rei sobre 2 tribus, sobre duas la tribu de Judá a tribo de y la Judá, tribu de a Benjamín, tribo de Benjamim. y reinó 7 años en Hebrón. Reinou 7 anos Y luego, e depois las otras 10 tribus as outras 10 tribos pidieron pediram que él reinara sobre ellos también, sobre eles também y se unieron e se uniram a David, a Davi y vino a ser un solo reino, e passou a ser um só reino hasta los días até os dias de Roboam, hijo de Salomón, Roboão, filho de Salomão, en donde se dividió el reino se dividiu o reino y ahora quedan bajo el reinado de Roboam e agora ficam sob o reinado de 2 tribus, duas tribos, como al comienzo del rey David, que solamente tenía 2 tribus. como no começo do rei Davi, que tinha apenas 2 tribos, Y 10 tribus e 10 tribos fueron colocadas en las manos foram colocadas nas mãos de Jeroboam, de Jeroboão, descendiente descendente de la tribu da tribo de Efraín, de Efraim, o sea, descendiente de Efraín, ou seja, el descendente hijo de José. Efraim, o filho de José. Y se le llaman a las 2 tribus que le quedaron a Roboam As 2 tribos que ficaram a Roboão, el reino del sur, o reino do sul, o reino de Judá. ou reino de Judá, Y a las 10 tribus del norte, e as 10 tribos do norte, que pasaron a las manos de Jeroboam, que passaram nas mãos de Jeroboão, se le llama el reino del norte é chamado reino do norte, o reino de Israel. ou reino de Israel. Y ahora E agora, las tribus del norte, as tribos do norte, a causa de idolatría, por causa da idolatria, cuando Jeroboam quando colocó los 12 becerros de oro, colocou os 12 bezerros de ouro, os 2 bezerros de ouro, encontramos encontramos que fueron más adelante esparcidas foram mais adiante dispersas por diferentes naciones. por diferentes nações. El nombre de esas tribus O nome fue borrado, dessas tribos foi apagado, porque esa era la sentencia porque essa era a para toda sentença persona para toda pessoa o tribu ou tribo que adorara que ídolos. adorasse ídolos. Y ahora E agora las tribus as tribos del norte, do norte, que es llamado el reino de Israel, que é chamado Reino de Israel, desapareció, desapareceu, pero Dios conoce mas Deus conhece los descendientes os descendentes de esas 10 tribus. dessas 10 tribos. Y por consiguiente, E, consequentemente, para Dios para Deus, existen todavía existem ainda
pero fueron borradas mas foram apagadas de debajo del cielo. de debaixo do O céu. sea, en esta tierra, Ou seja, nesta terra, sus nombres seus nomes desaparecieron como tribus desapareceram como tribos, y los descendientes de esas tribus e os descendentes dessas tribos no tienen en la actualidad não têm atualmente el nombre o nome de la tribu da tribo a la cual pertenecen. a qual pertencem. Y la mayor parte ni sabe E a maioria nem sabe que son descendientes que são descendentes de esas 10 tribus. dessas 10 tribos. Fueron esparcidas Foram por el mundo, dispersas pelo mundo, fueron desarraigadas foram desarraigadas de Israel. de Israel. Pero Dios, Mas Deus, para este tiempo final, para este tempo final, las estará llamando. estará chamando-as. ¿Y cómo las va a llamar? E como vai chamar? Va a llamar a todas esas personas. Vai chamar todas essas pessoas. En Isaías capítulo 27 Em Isaías capítulo 27, nos dice nos diz la forma en que esto va a suceder. a forma que isso vai acontecer. Capítulo 27, versos 12 al 13 dice: Capítulo 27, versículos 12 e 13 diz: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates E será naquele dia que o Senhor trilhará desde o rio Eufrates hasta el torrente de Egipto. até as correntes do Egito. Y vosotros, hijos de Israel, E vós, ó filhos de Israel, seréis reunidos uno a uno. sereis escolhidos a um. Ahí tienen Aí la promesa de a recogimiento promessa do recolhimento de los hijos de Israel. dos filhos de Israel. Acontecerá también en aquel día E será naquele dia que se tocará con gran trompeta que se tocará uma grande trombeta y vendrán los que habían sido esparcidos e virão os que haviam sido espalhados en la tierra de Siria na terra da y Síria los que habían sido desterrados a Egipto e os que foram desterrados para a terra do y Egito. adorarán a Jehová en el monte santo Tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte en Jerusalén. santo em Jerusalém. Cuando Dios llama, Quando Deus chama, cuando Dios recoge quando Deus recolhe a sus os hijos, seus filhos, a su pueblo, o seu povo, desde el tiempo de Moisés, desde o tempo de Moisés, él dijo: ele disse: Israel es mi hijo, Israel é meu filho, mi primogénito. meu primogênito. Ya te he dicho Já te disse que dejes ir a mi hijo que deixes ir o meu filho para que me sirva. para que ele sirva. ¿Para qué Dios llama Para que Deus chama a sus hijos os seus y los reúne? e os reúne Para que le sirvan, para que os sirva, para que adoren a Dios. para que adorem a Y en este recogimiento esse recolhimento dice: y adorarán a Jehová en el monte santo, ao Senhor no monte en Jerusalén. em Jerusalém. O sea, Ou seja, que van a estar reunidos serão reunidos en este tiempo final neste tempo final y van a ser e serão colocados colocados como las 10 tribus como as 10 tribos perdidas, perdidas. pero a Dios no se le pierde nada. Mas Deus não perde nada. A los seres humanos se les pierden las cosas Os seres humanos se perdem y no saben ni dónde está. e não sabem nem onde estão. Y algunas veces E algumas vezes las colocan en un sitio as colocam y después ni saben dónde las colocaron. depois nem sabem e colocaram ali. Pero Dios colocó esas tribus Deus colocou as entre los gentiles entre os y Él sabe dónde están. Y aquí dice que las va a e recoger. aqui diz que vai recolhê-las. Y la forma en que las va a E recoger a forma em que vai es recolhê-las llamándolas é chamar con gran voz de trompeta. com grande voz de Esa es la trombeta. misma trompeta final Essa é a mesma o gran voz de trompeta voz de trombeta de Primera de Corintios capítulo 15, de 1 aos Coríntios capítulo versos 52
versículos al 58 ao 58, y también Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. 13 ao 17. Esa será la voz Essa será a voz del Espíritu Santo. do Espírito Dios Santo, hablando por medio de su Espíritu Deus falando por meio a de través de un hombre, através de homem, dando el mensaje final de Dios. dando a mensagem final de Y en Deus. ese mensaje E nessa se mensagem estará proclamando también estará sendo proclamado el día de venganza o dia de del Dios do nuestro. nosso Deus. Y cuando todas las ovejas del Señor, E quando todas as ovelhas do de entre los Senhor, gentiles de entre os gentios y de entre los judíos, e de entre os judeus vean un hombre virem homem con ese tipo de mensaje, com esse tipo de mensagem, estarán escuchando estarão escutando esa gran trompeta essa o gran voz de trompeta. grande voz, Estarán escuchando estarão la voz de Dios a voz de en Deus el día postrero no último dia y dirán: e dirão: ese es el ungido esse é o de Dios por medio de su Espíritu Santo, do seu Espírito Santo hablándonos en este tiempo final. neste tempo. Y el que es de Dios, E quem é de Deus, ¿qué voz va a escuchar? que voz vai escutar? La voz de Dios. A voz de Deus. El que es una oveja del Señor, Quem é uma ovelha do Senhor, ¿qué voz va a escuchar? que voz vai La voz del buen pastor, a voz la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo, do Espírito Santo hablándole falando de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. de cada Y los escogidos, e os escolhidos las ovejas del Señor del día postrero, do Senhor do ¿qué voz van a escuchar? voz vão escutar La voz del buen pastor, do bom pastor, la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo, llamándolos y juntándolos e ajuntando en este tiempo final, neste tempo final. en el redil del Señor, No aprisco do Senhor, que es la iglesia de Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra a angular. igreja de Jesus Cristo, na etapa da era da pedra. Y después E depois llamará chamará al pueblo hebreo. o povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, la obra a obra que estará haciendo que estará fazendo ese mensajero en el día postrero esse mensageiro no último dia lo va a identificar vai identificar como el ungido como con el Espíritu Santo Espírito para hacer la obra para fazer a obra del día postrero. no último dia. ¿Quién la va a hacer? Quem vai fazer? No el hombre, Não o homem, sino Dios, por medio de su Espíritu Santo, a través de un hombre. através de homem. Así como fue Assim como foi en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, como fue en el tiempo de Moisés. como foi no tempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, No tempo de Moisés, ¿saben ustedes una cosa? sabem uma coisa? Que aunque habla la Escritura, Que mesmo que a Escritura que fala Moisés hizo muchos milagros, que Moisés fez muitos milagres, yo les digo, eu mesmo Moisés no hizo milagro alguno. não fez Ningún milagro hizo. nenhum milagre ele fez. Todos los hizo Todos Dios por medio de su Espíritu Santo, eles por Deus através hablando a través del profeta Moisés. do profeta Moisés. Fue el ángel del pacto, Foi o anjo do pacto, que es que é el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Cristo en su cuerpo angelical, Cristo em seu corpo angelical, en el cual no qual estaba, está y estará eternamente estará eternamente Dios Deus manifestado. manifestado. Y por cuanto E por quanto necesitaba un cuerpo de carne, precisava de corpo de allí usó el profeta Moisés ali usou o profeta Moisés para que los pensamientos divinos para que os pensamentos divinos de lo que él iba a hacer para aquel que tiempo ele faria para aquele tempo vinieran viessem al corazón y la mente de Moisés. coração e a mente de Moisés. Y entonces Moisés, E então Moisés, ¿qué iba a hablar? o que ia falar? Lo que él le era dado O que era dado por Dios por Deus aquí en su alma aqui y en su mente. e Y cuando Moisés hablaba eso, quando Moisés falava isso, no era una palabra humana, não era uma palavra, era la palabra de Dios era a palavra saliendo de la boca de un hombre. saindo da boca. Porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta que le envía para cada edad o para cada dispensación. Ese es el lugar Esse é o lugar donde Dios coloca su palabra, onde Deus en la boca palavra na
de cada profeta que le envía. Y esa palabra son los pensamientos de Dios. Lo que Dios pensó, lo revela, lo da a conocer a través de hombres que son profetas de Dios, ungidos con el Espíritu de Dios. Y eso es Dios, por medio de su Espíritu, hablando a través de un hombre. através de um homem. Y la obra que ese hombre hace E a obra que esse homem faz es la obra é a obra de Dios de Deus para ese tiempo. para esse tempo. Pero no es la obra de un hombre, Mas não é a obra de es la obra de Dios é a obra de Deus a través de un hombre. através de um homem. Muchas personas ven Muitas pessoas a un hombre, um homem, pero el que tiene entendimiento mas o que tem entendimento ve a Dios a través de un hombre, obrando lo que Él prometió para ese tiempo. La obra a obra del Mesías do Messias identificó identificou a Jesús Jesus como el Mesías príncipe prometido para aquel tiempo, para aquele tempo, porque las obras porque as que el Mesías haría en su venida que o Messias faria fueron hechas foram por feitas Dios por Deus a través de Jesús. através de Jesus. Quedó identificado Ficou identificado por sus obras por suas obras como el Mesías príncipe como o Messias prometido prometido para aquel tiempo. para aquele tempo. Y se cumplió E se cumpriu la primera parte a primeira parte de la venida da vida del Mesías, do Messias, de la venida da vida del Señor. do Senhor. La segunda parte A segunda parte es para este tiempo final. é para este tempo final. Por lo tanto, tendrá Portanto, terá que ser proclamado que ser proclamado el día de venganza dia de vingança del Dios nuestro. do nosso Deus. Y no lo estará hablando E não de sí mismo un hombre. Será el mismo Dios será o próprio, por medio de su Espíritu Santo, o sea, por medio del ángel del ou pacto, seja, pelo anjo do pacto, hablando falando el día de venganza del Dios nuestro, dia de vingança do nosso Deus, mostrando el juicio divino mostrando que ha de venir sobre la raza humana. sobre a raça humana. Él lo mostrará Ele o mostrará de acuerdo de acordo a las Escrituras. às Escrituras. No será porque Él quiera Não será porque ele queira hablarle a la gente falar ao povo del juicio divino, do juízo divino, sino porque es el tiempo porque é o tempo para proclamar para proclamar el día de venganza o dia de vingança del Dios do nuestro, nosso Deus, donde Dios vengará quando Deus vingará a todos los mártires todos os mártires del cristianismo do cristianismo y también e também del judaísmo do judaísmo que murieron que morreram bajo persecuciones debaixo de en perseguições tiempos pasados. em tempos passados. Pero viene también consolando Mas vem também consolando a todos los que estarán vivos, todos os que estarão vivos, consolándolos, consolando-os, diciéndoles dizendo-lhes que los que han muerto como mártires que os que morreram no están como muertos, mártires não sino estão que están en el mortos, paraíso. mas estão no paraíso. Un consuelo Consolo para todos los enlutados. todos os enlutados, Y mostrándole al cristianismo, ao cristianismo, a los creyentes nacidos de nuevo, aos crentes nascidos de novo, que los muertos en Cristo, mortos em Cristo, que son nuestros hermanos que são nossos irmãos y por los cuales e pelos quais hemos estado enlutados, temos estado y también enlutados, los hebreos o judíos de este tiempo os judeus desse están enlutados estão enlutados por todos los judíos por todos que han sido os masacrados, que foram massacrados, que han sido asesinados que foram assassinados en tiempos pasados, em tempos y los que fueron muertos e os que foram mortos en el tiempo de Hitler. no tempo de Hitler. El mensaje A mensagem que traerá el Espíritu Santo en este tiempo final que trará o Espírito Santo nesse traerá consuelo trará consolo para los judíos para os judeus y traerá consuelo e trará consolo para el cristianismo. para o cristianismo.
y producirá e produzirá gozo, gozo, porque el vino porque o vinho tipifica tipifica el estímulo, o estímulo, ese gozo esse gozo que es producido que é produzido por la palabra revelada pela palavra para el tiempo en que la persona vive. que a pessoa vive. Por lo tanto, Portanto, en vez em vez de estar de estar enlutados, enlutados, tristes tristes y lamentándose, e se lamentando, el mensaje les traerá a mensagem gozo, dará gozo, alegría, alegria, porque viene consolando porque vem consolando a todos los enlutados. todos os enlutados. Todo eso está en la obra Tudo isso está na obra prometida para este tiempo final prometida para este que estará haciendo Dios que Deus por está medio fazendo por meio de su Espíritu Santo. do seu Espírito Santo. Él también ha prometido Ele também que enviará a Elías. que enviará Elias. El pueblo hebreo O povo hebreu está esperando la venida de Elías. está esperando a vinda de Elias. El pueblo hebreo O povo hebreu espera espera que Elías venga que Elias venha y prepare, e prepare, precurse precurse la venida del Señor, a vinda do Senhor, la venida del a Mesías. vinda do Messias. Y cuando ellos vean E quando eles viram a un hombre homem cumpliendo las cosas cumprindo as coisas que están prometidas que hará Elías, que estão prometidas que Elias fará, ellos dirán, eles dirão: este es el profeta este é o que profeta nosotros estamos que esperando. nós estamos esperando. Dirán, Dirão: ese hombre ese es un profeta. é um profeta. Y no solamente eso, E não só es el profeta é um que nosotros estamos esperando. nós estamos Ese es Elías. Y por consiguiente, e por consequência comprenderán compreenderão que la venida que a vida y manifestación e manifestação a Israel a Israel del Mesías do Messias está muy cerca. está muito próximo. Todo lo que el pueblo hebreo va a ver, Tudo o que o povo hebreu vai ver, lo verá primero o verá primeiro la iglesia novia a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu verá verá en la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo. lo que ellos están esperando. E eles estão Y dirán, esperando e dirão: esto es, isto é, y este es e este é, lo que nosotros estamos esperando. nós estamos esperando. Y se van a agarrar bien E vão agarrar-se bem de ese enviado de Dios. a esse enviado de Deus. Como se agarró Jacob Como Jacó se agarrou del ángel do anjo que le apareció que apareceu en Génesis capítulo 32, em Gênesis capítulo 30, versos 24 versículo 20 al 32. ao 32. Y no lo soltaba. E não o soltava. Y le dijo E disse a ele, el ángel a Jacob, o anjo a Jacó: suéltame, solta-me, que tengo que irme. tenho que ir. Raya el alba ya. A alva já Ya estaba rayando el alba. estava raiando a alva. O sea que ya Ou seja, las luces de un nuevo amanecer, as luzes de un nuevo día, de novo dia ya estaban surgiendo. já estavam surgindo. Se estaba viendo ya la claridad por el Estava este. sendo vista já a claridade pelo leste. Pero Jacob Mas Jacó no iba a soltar el ángel. não soltaria o anjo. Le suplicaba, Lhe suplicava, le lloraba. lhe chorava. Dice en Oseas, Diz em Oseas capítulo 11, Oséias capítulo 11, ahí dice que Jacob aí diz, lloraba chorava, y suplicaba al ángel. suplicava ao anjo. Es que Jacob É que Jacó tenía miedo
tinha medo de su hermano Esaú, do seu irmão Esaú, el cual venía con 400 hombres com 400 armados. homens armados. Y como Esaú había dicho, E como Esaú tinha cuando dito, muera mi padre, quando meu pai yo morrer, mataré a Jacob. eu matarei a Jacó. Bien, aquí en el capítulo Vejam aqui, 12 de Oseas, 12 de Oséias, verso 13 en adelante, dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, versículo 13 em diante, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, y con el poder y con su poder venció al ángel. e com o seu poder venceu o anjo. Las bendiciones As bênçãos hay que lucharlas. é preciso lutar por Usted elas. no se puede sentar en su casa Você não pode se a sentar esperar las bendiciones de Dios. para esperar. Usted tiene que luchar, Você tem que lutar, usted tiene que trabajar, você tem que trabalhar, ponerse en acción colocar-se em ação, para que Dios lo bendiga. para que Deus o abençoe. Dios no bendice a los vagos, Deus não abençoa Dios bendice a las personas que luchan pessoas que lutam para recibir la bendición de Dios. sobre a bênção de Deus. Dice: venció al ángel. Diz, venceu o anjo. Es el único hombre É o único homem del cual se dice do qual se diz que luchó con un que ángel lutou contra um anjo y lo venció. e o venceu. Venció al ángel Venceu o anjo y prevaleció. e prevaleceu. Lloró y le rogó. Isso ¿Eh? ficou En Betel em Betel, le halló o achou y ahí habló e ali con nosotros. falou conosco. Podemos ver Podemos ver cómo fue como foi todo ese evento todo esse del encuentro de Jacob con el do ángel. encontro de Jacó com o anjo. Y eso es tipo y figura E isso é tipo e figura del pueblo hebreo do povo hebreu encontrándose se encontrando con el mismo ángel, com o mesmo el cual estará manifestado será manifestado en la tierra, na terra. y ahí estarán E aí estará los ministerios de los dos olivos. os mistérios das duas oliveiras. Y el pueblo hebreo E o povo hebreu verá verá que es una realidad que é uma realidade y se agarrará, e se agarrará, porque verá la posibilidad porque verá de agarrarse de se agarrar y se agarrará e se agarrará al ángel ao anjo de Jehová, do Senhor, al mismo ángel ao mesmo en la manifestación que él tendrá manifestação que ele en terá este tiempo final, neste tempo final, y recibirá e receberá la bendición a bênção de Dios. de Deus. Israel Israel sabe sabe que para este tiempo final que para este tempo final una obra divina uma obra está prometida para ser realizada, prometida para ser realizada. la cual tiene muchas ramificaciones. Essa obra tem muitas ramificações. Tiene Tem para este tiempo final, para este tempo final, en la parte culminante de esa obra, na parte culminante dessa obra, una fase uma fase en donde no habrá limitaciones em que não haverá en limitações cuanto a la manifestación del poder de Dios. quanto à manifestação do poder de Deus. Y eso será E isso será cuando Dios adopte quando Deus adote al instrumento que Él tenga o instrumento para que este ele tiempo tem final. para este tempo final. al instrumento a través del cual O instrumento através do qual Dios esté Deus esteja hablando falando y por consiguiente e, consequentemente, sonando soando la trompeta final trompeta o gran voz de trompeta. ou grande voz de trompeta. La iglesia, A igreja, el cristianismo o cristianismo y las demás personas e as demais pessoas van a ver verão que el pueblo hebreo que o povo hebreu va a pegar su vista vai
pegar a sua vista, en un hombre de este tiempo final. colocar a sua vista em um homem deste tempo final. Porque ellos comprenderán Porque eles compreenderão que a través de ese que através desse es que Dios va a juntar é que Deus vai juntar las tribus perdidas de Israel. as tribos perdidas, Las 10 tribus as perdidas. 10 tribos perdidas, Porque a través de ese hombre porque através desse homem es que Dios va a estar hablando que Deus vai estar falando con esa gran voz como de com trompeta. essa grande voz de trombeta. Por lo tanto, Portanto, la obra a obra que está profetizada para ser realizada que está profetizada para ser va a ser realizada. vai ser realizada. Y todos vamos a ver E todos verão esa obra essa obra en medio de los gentiles primero, no meio dos gentios, pero es que en medio de los gentiles mas no meio dos gentios están las 10 tribus. estão as 10 tribos. ¿De dónde las va a recoger? De donde fueron colocadas, De onde foram colocadas, de entre los gentiles. do meio dos gentios. Ahora recuerden Agora recordem que una cosa que uma coisa son las 12 tribus, são as 12 tribos, en donde 12.000 de cada tribu, em que 12.000 de cada tribo, que son 144.000, que são 144, van a ser llamados serão chamados y juntados. e ajuntados. Eso será por medio Isso será por meio de la gran voz de trompeta o trompeta final, trombeta ou trombeta final, y bajo el ministerio sobre o ministério de los 2 olivos, das duas oliveiras, a través de los cuales através dos quais el Espíritu Santo o Espírito Santo estará hablando, estará falando, llamando y juntando e ajuntando 12.000 12.000 de cada tribu. de cada tribo. ¿Estarán las 12 tribus allá en Israel? Estarão as 12 tribos lá em Israel. No están allá. Não estão lá. Solamente son reconocidas Somente são reconhecidas 2 tribus, duas tribos, la tribu de Judá a tribo de Judá y la tribu de Benjamín. e a tribo de Benjamim. Esas son las que forman Essas são as que compõem el reino del sur, o reino do sul, que le tocó que coube a la dinastía a dinastia de David, de Davi, luego del rey Salomón. depois do rei Salomão. Por consiguiente, Consequentemente, de medio de los gentiles do meio dos gentios tienen que ser llamados tem que ser chamados los que corresponden os que correspondem a 10 tribus a 10 tribos de las 12 tribus. das 12 tribos. Y quizás también Talvez parte de las otras 2 tribus as outras duas tribos se encuentren también se encontram também entre los gentiles. entre os gentios. Quizá Talvez los últimos os últimos que reciban el llamado que recebam o chamado sean las 2 tribus que están ya en Israel, o los que corresponden a esas 2 tribus, de Israel ou que corresponde a essas duas tribos, o parte de los que pertenecen ou parte dos a esas 2 tribus, a essas duas tribos, porque parte de esas 2 tribus porque parte dessas duas también está entre los gentiles. também está entre os gentios. Será Será un recogimiento entre los gentiles recolhimento entre os gentios, como fue como foi en Egipto, no Egito, para ir a la tierra prometida, para ir à terra, para regresar para a la tierra de Israel. à terra de Israel. Será como sucedió Será como aconteceu con Moisés. com Moisés. Todo eso está Tudo isso está en la obra na obra de Dios de Deus prometida prometida para este tiempo final. para este tempo final. Por lo tanto, Portanto, Israel está esperando un hombre Israel está esperando um homem con el ministerio de Elías com o ministério de Elias. y por consiguiente Consequentemente, también estará el ministerio de Moisés também estará o ministério de Moisés respaldando respaldando esa labor esse trabalho que estará siendo que realizada. estará sendo realizado. Y por cuanto es la obra de Dios para este tiempo final, E porquanto é a obra de Deus para esse tempo final, nadie podrá detener esa labor. ninguém poderá deter esse trabalho. Más bien, Na verdade, podrán ayudar, poderão ajudar,
toda persona toda pessoa y aún todas las naciones. e ainda todas as nações. Dios sabe Deus sabe cómo hacer como fazer para poder de parte de su obra para a colocar personas na sua obra pessoas y a naciones, e nações, para la paz de Israel para a paz de Israel y para toda la humanidad. e para toda a humanidade. Hay un secreto. Tem segredo. El secreto es O segredo é la restauración a restauração del reino de David, do reino de Davi, porque ese es el único reino porque esse é o único que reino tiene la promesa que tem a promessa de que tendrá paz, de que terá y paz, de ahí saldrá la paz e daí sairá para todas las naciones. para todas as nações. Por consiguiente, Consequentemente, para contribuir para contribuir para la paz de Israel para a paz de Israel y del mundo, e do mundo de la humanidad, da humanidade, tenemos que trabajar temos que trabalhar en favor de la restauración da restauração del reino de Israel. do reino de Israel. No podemos trabajar Não podemos trabalhar en otra forma. de outra forma. Ahora, para una paz temporal, Agora, para uma paz temporária, en lo que llega a la paz duradera, até que chega a paz también se duradoura, puede trabajar também se pode trabalhar para tener un poco de tranquilidad para ter um pouco de tranquilidade en lo que llega até que chega ese reino esse reino del Mesías. do Messias. No vamos a rechazar Não vamos rejeitar la paz temporal, a paz temporária. la queremos también. A queremos En lo que llega, até que chega, lo que es perfecto, até que chegue o que é perfeito. hay que tomar lo que es en parte. Preciso tomar o que é em parte. Pero cuando llegue lo que es Mas perfecto, quando chegar o que é perfeito, lo que es en parte o que é em parte, será quitado. Lo temporal será o quitado temporário será tirado y será establecido e será estabelecido lo que es permanente. o que é permanente. Es como nuestro cuerpo. É como o nosso corpo. En lo que llega el cuerpo eterno Até que chega y joven y glorificado, e glorificado. cuidamos el que tenemos, Cuidamos do que es temporal, que é temporário, pero queremos mas queremos que nos dure que nos dure hasta que nos llegue el nuevo até cuerpo. que chegue o novo corpo. Es estando en este cuerpo físico É estando nesse corpo físico en que todo lo que hacemos em que tudo en favor de la obra de Dios da obra de Deus cuenta para recibir para receber recompensa, para recibir galardones, galardões, para hacer tesoros para fazer tesouros en el cielo. do céu. Eso es en cuanto a la obra Quanto à que obra como creyentes que como crentes nosotros hacemos. nós fazemos. Ahora la obra Agora, a obra del Mesías do Messias profetizada. profetizado. Hemos visto Vimos cómo fue la obra del Mesías como foi a obra do Messias profetizada profetizada para la primera para a primeira venida del Mesías do Messias o la primera parte ou a primeira de la venida del Mesías. do Messias. Fue cumplida esa obra Foi cumprida essa obra en una persona, em uma pessoa, Jesús Jesus de Nazaret. de Nazaré. No hay otra persona Não há outra pessoa en la historia na história de la raza humana da raça humana que haya cumplido que tenha cumprido la obra a obra que el Mesías haría, que o Messias faria, excepto una sola persona, exceto uma única pessoa, Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. Fue Dios a través de él Foi Deus através el que dele hizo esa obra. que fez essa obra. Ahora hubo muchos Agora, houve muitos que fueron tipo y figura que foram tipo e figura del Mesías do Messias. y por lo tanto E, portanto, se reflejó en ellos la obra que el Mesías a obra que haría o Messias faria en su venida. em sua vida. Cuando podemos examinar Quando podemos examinar la obra del Mesías a profetizada obra do Messias correspondiente correspondente a su primera venida, à sua primeira vinda, nos da una idea temos uma ideia de lo que será la obra del do Mesías que será a obra do Messias en su segunda venida. em sua segunda vinda. Dios cumplirá Deus cumprirá por medio de su ungido por meio do seu ungido lo que él ha prometido o que ele prometeu para este tiempo final. para este tempo final. Y eso será E isso
la obra del Mesías a obra do Messias prometida prometida para este tiempo final, para este tempo final, como lo que Dios hizo a través de Jesús como o que Deus fez através fue la obra del foi a Mesías obra do Messias para aquel tiempo, para aquele para la primera para a venida vida de Cristo. de Cristo. Recuerden que Cristo Recordem que Cristo significa significa el ungido, o ungido, el Mesías. o Messias. Es lo mismo. É o mesmo. Y ahora E agora estemos atentos estejamos atentos a lo que Dios ha prometido ao que Deus prometeu hacer fazer en este tiempo final. neste tempo, Porque lo va a hacer porque vai fazer y todos e todos vamos a ver vamos ver esa obra essa y obra. eso será la obra Isso será del ungido, do ungido, profetizada profetizada esa obra essa obra para este tiempo final. para este tempo final. En este tiempo Neste todavía están siendo llamados y juntados estão sendo chamados todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos de Deus. Todavía la dispensación de la gracia A dispensação da graça no ha terminado. ainda não terminou. Todavía Cristo está en el cielo como sumo sacerdote haciendo intercesión por toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas personas son Essas pessoas, las ovejas del Padre, as ovelhas, dadas a Cristo, para que las busque, para que as busque las llame y les dé vida eterna. eterna. Yo fui hallado por Cristo. Eu fui achado por Cristo. Recuerde Recordo que el ser humano que o ser humano no busca a Dios. não busca a Deus, Es Dios el que busca é Deus a la persona. No es la persona não é a pessoa la que busca a Cristo, que busca a Cristo, al buen pastor, o bom pastor, sino el buen pastor, mas o bom pastor el que busca é quem busca a sus ovejas as suas y ovelhas las salvas. e as Por eso Cristo dijo por isso en San Lucas capítulo 19, verso 10, em São Lucas capítulo 19 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar salvar lo que se había perdido. se havia perdido. Él es el que busca Ele é o que busca las ovejas del Padre. as ovelhas do Pai. Él es el que busca Ele é o que busca a esas personas que tienen sus nombres escritos seus nomes escritos en el cielo, no céu, en el libro no livro de la vida. da vida. Él vino Ele veio a buscarme a mí me buscar y a salvarme a e mí. me salvar. ¿Y a quién más? E a quem mais? A cada uno de ustedes también. Vocês também. Y Él me encontró. E Ele me ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. vocês também. Y yo E eu fui recibido por Él. fui recebido por Ele. Y Él me llevó E Ele me levou a su redil. ao seu Escuché su voz, escutei a creí sua voz, vi y lo recibí e o aceitei como mi único como meu único y suficiente Salvador. e Salvador. ¿Y quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês também. Si hay alguna persona Se tem alguém que en esta ocasión, que nessa ocasião, al escuchar la palabra ao de escutar Dios, a palavra de Deus, Cristo, de Cristo, del buen pastor, do bom pastor, nació la fe de Cristo en su alma, a fé de Cristo na sua alma, por cuanto la fe viene por el oír, porquanto a fé vem por el oír pelo ouvir la palabra de a Dios. palavra de Deus, Y con el corazón e com o se coração cree para justicia, para a justiça, pero con la boca mas com a se boca confiesa se confessa para salvación. para a salvação. Ahora tiene la oportunidad Agora tem a oportunidade de confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Salvador. Vamos a dar Vamos dar unos minutos alguns para que ustedes puedan venir a los pies de Cristo, los que no lo han hecho todavía, y puedan dar a testimonio de su fe en Cristo, de la fe de Cristo que ha nacido en vuestro corazón. Los que están también en otras naciones, a través del satélite, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, pueden también venir a los pies de Cristo.
Los que están también a través de internet pueden venir a los pies de Cristo. Los que están en diferentes auditorios o iglesias que no han recibido a Cristo pueden venir a los pies de Cristo en estos momentos para recibirlo como único y suficiente Salvador. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que están en este auditorio y también los que están en otros auditorios escuchando en estos momentos, y también los que están en diferentes lugares escuchando a través del satélite Amazonas, y los que están por internet también pueden venir a los pies de Cristo si no lo han hecho todavía. Todos los que están allá reunidos en Calley, que no han recibido a Cristo todavía, pueden recibir a Cristo en estos momentos y así dar testimonio de Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Si falta todavía alguna persona por venir, puede venir. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en todo el estado de Goiás y en toda la República del Brasil y en toda la América Latina y el Caribe y en todo el continente americano, en Norteamérica también, en toda la América Latina y el Caribe, en Canadá, en Alaska, en Japón, en China, en el África y demás naciones. Él tiene muchos hijos y los está llamando en este tiempo final. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando y es el último llamado, es el llamado del día postrero, es el llamado de la gran trompeta, de la gran voz de trompeta, de la trompeta de Dios, de la voz de Dios, llamando y juntando a todos sus escogidos. Él te está llamando para darte vida eterna. La decisión más grande que una persona hace en su vida, de tantas decisiones que hace, la más grande es una sola: recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Esa es la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna, dentro del reino de Dios. Cualquier otra decisión puede ser buena, pero no coloca a la persona en la vida eterna. Solamente la decisión de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Esa es la decisión que le asegura a la persona su futuro eterno. Usted no puede ir a una compañía de seguro para decir: yo quiero sacar un seguro que me asegure
garanta que viviré eternamente. que eu viverei eternamente. No hay esa clase de seguro Não há esse tipo de seguro entre los seres humanos. entre os seres humanos. Pero Mas Cristo, Cristo, en su reino, em seu reino, tiene ese seguro. tem esse seguro. Y Él ya pagó el precio E ele já pagou o preço de ese seguro. desse seguro. Él pagó el precio de la salvación. Ele pagou o preço da salvação. Él es el único que me ha asegurado a mí Ele é o único que me assegurou la vida eterna. a vida eterna. Él es el único que me aseguró a mí Ele é o único que me assegurou que viviré eternamente que eu viverei en el reino de Dios. no reino de Deus. ¿Y a quién más? E a quem mais? A cada uno de ustedes también le ha asegurado que vivirá eternamente en su reino. Em seu reino. Por lo tanto, Portanto, lo más importante es o mais importante é asegurar assegurar nuestro futuro eterno. nosso futuro eterno. Porque lo más importante es Porque o mais importante la vida é eterna. a vida eterna. ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? De que vale ao homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que recompensa dará o homem por sua alma? Porque el Hijo del Hombre Porque o Filho vendrá en la gloria de su Padre dará a glória de con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. as suas obras. Por lo tanto, lo más importante es O mais importante la salvación a salvação del alma, da alma. porque eso es lo que es el ser humano, É o que o ser humano é alma alma viviente. vivente. El cuerpo es una casa terrenal. El espíritu de la persona es una casa espiritual. Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Pero el alma es lo que en realidad es la persona. Que a pessoa é na realidade. Somos Somos alma viviente. alma vivente. Por eso es que Cristo habla Por isso é que Cristo fala de la salvación del alma. salvação da alma. Y también cuando habla E também quando fala de la perdición, da perdição, habla fala de qué le vale al hombre de que si ganare todo el mundo valerá ao homem y ganhar perdiere su alma. perder a sua alma. Si pierde su alma, Se perde a sua alma, perdió perdeu la esencia a essência de lo que es, do que é. porque eso es lo que es la persona, Isso é o que a pessoa alma alma viviente. vivente. Somos almas vivientes Somos alma vivente. que vivimos en estos cuerpos mortales Vivemos nesses corpos mortais y que deseamos e que desejamos vivir en cuerpos inmortales viver em corpos imortais por toda la eternidad. toda a eternidade. Si vivir en estos cuerpos físicos Se viver nesses es tan bueno, ¿cómo será en un cuerpo eterno? como será em um corpo eterno? Pero ese cuerpo eterno Mas esse corpo eterno será será para aquellos para aqueles que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Por eso es tan importante recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para confirmar nuestro lugar en la vida eterna con Cristo y así tener asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si en las demás naciones falta alguno por venir, puede venir. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Vamos ya a orar. já vamos orar, Vamos a levantar nuestras manos levantar nossas al cielo, a Cristo, a Cristo y repitan conmigo esta oración que estaré haciendo. Ustedes que han venido a los pies de Cristo, vieram aos pés de Cristo, los que están aquí presentes que estão aqui y los que están a través del satélite através do satélite o de internet. ou da internet. Repitan conmigo esta oración. Repita comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu evangelio escutei a pregação do teu y nació tu fe e nasceu a tua en mi corazón, meu coração, en mi alma. na minha alma. Creo en ti de todo corazón. Todo coração, Creo en tu muerte em tua morte, en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre creio em teu nome, como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. podemos ser salvos.
reconozco que soy pecador que sou um pecador y necesito un Salvador. preciso de um Salvador Y reconozco e reconheço que tú eres el único que tu és o único y suficiente Salvador, suficiente Salvador, por lo cual pelo doy testimonio público dou testemunho de mi fe en ti fé em ti y te recibo e te aceito como mi como único meu único y suficiente suficiente Salvador. Salvador. En tus manos Em tuas mãos me entrego me entrego en alma, em alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, salva-me, Señor. Senhor. Perdona mis pecados Perdoa meus pecados y con tu sangre com teu sangue, límpiame de todo pecado todo pecado. y bautízame Batiza-me con Espíritu Santo y fuego y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Luego que yo sea bautizado en agua, batizado em água en tu nombre, em teu nome. en tus manos encomiendo mi alma. Em tua alma. Sálvame, Salva-me, Señor. Senhor. Te lo ruego Eu te suplico en tu nombre em teu nome eterno y glorioso, glorioso, Señor Senhor Jesucristo. Amén. Amém. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora E agora ustedes me dirán: vocês me dirão: escuché escutei la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma. nasceu a fé de Cristo na minha alma Y lo recibí e o aceitei como mi único como meu único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Él dijo: Ele id disse: por todo el mundo "Ide por y todo predicad el Evangelio pregai o a evangelho toda criatura. toda criatura. El que creyere Quem crê y fuere bautizado ou batizado será salvo, mas el que no creyere não crê será condenado. será condenado. Yo escuché Eu escutei el Evangelio de o Cristo, evangelho de Cristo. nació la fe de Cristo en mi alma, Nasceu a fé de Cristo creí na minha alma. y lo recibí como Salvador. Aceitei como Salvador. Él dijo: Ele el que creyere quem crê y fuere bautizado será salvo. será salvo. Me preguntarán ustedes: Vocês me perguntam: ¿cuándo me pueden bautizar? quando podem me batizar? Quiero ser bautizado Quero ser lo más pronto posible para cumplir el mandato de Cristo completo. mandado de Cristo. En el bautismo en agua, Batismo em água, la persona se identifica con Cristo identifica com Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. e ressurreição. Cuando la persona recibe a Cristo, Quando a pessoa aceita, muere al mundo. morre para o mundo, Y cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales, começa nas águas batismais, tipológicamente tipologicamente, está siendo sepultada. sendo sepultado. Y cuando es levantado de las aguas bautismales, Levantada das águas batismais, está siendo resucitado a una nueva vida, há uma nova a la vida a vida eterna eterna con Cristo com Cristo en su reino eterno. em seu reino eterno. Por lo tanto, Portanto, en el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, em sua sepultura morte, sepultamento y resurrección. e ressurreição. Estábamos con Él Estávamos com Ele y regresamos a Él e regressamos cuando a lo Ele, recibimos quando o como aceitamos único como único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Por lo tanto, Portanto, bien pueden ser bautizados en agua bem podem ser en batizados estos em momentos água neste momento. y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes Produza em vocês el nuevo nacimiento novo nascimento. en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes Para que estejam com vocês en el reino eterno de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador.
Y ahora pregunto al reverendo Salomón Cuña si hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales, hay vestidores de ropa, lugar donde colocarse las ropas bautismales, también hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa, también hay ministros que les bautizarán, hay ministros también que les bautizarán. Por lo tanto, ustedes tienen todo lo que necesitan para ser bautizados en agua en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos los que están aquí presentes y a los que están a través del satélite o de internet. Que Dios les bendiga también. Y los que recibieron a Cristo pueden ser bautizados también en estos momentos. En las demás naciones, pues hay bautisterios y ministros que les bautizarán, y ropas bautismales también. Por lo tanto, ustedes también en otras naciones pueden ser bautizados en estos momentos en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con ustedes nuevamente el reverendo Salomón Cuña para indicarles hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les guarde a todos. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Amén. Amém. Que Deus abençoe grandemente o irmão William e continue abençoando também a cada de nós também. As pessoas que vieram à frente, aceitaram o Senhor Jesus Cristo.